Buenas tardes con todos los presentes en sala. La Dirección General del Presupuesto Público del MEF les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema Modificaciones a la Directiva número 2, Directiva de Programación Multianual y Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Les saluda Claudia Lozada, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP, y hoy tendrá a mi cargo la moderación del presente evento. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar orientación a los pliegos de los gobiernos regionales y locales sobre los principales cambios de la Directiva número 2, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, y brindar los alcances a fin de que los pliegos puedan participar activa y oportunamente en el desarrollo del proceso de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para el periodo 2026-2028. Bien. Antes de dar inicio a la presente capacitación, debo mencionar que, para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Sin más preámbulo, vamos a iniciar la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestra expositora Arceli Puelles Villafana, representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal. Bienvenida, Arceli. Adelante. Gracias por el pase, Claudia. Quien les saluda es Arceli Puelles Villafana, representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público. Darles la cordial bienvenida y saludarlos a todos los funcionarios que se encuentran conectados y al público en general. El día de hoy tendré a cargo la capacitación sobre la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, enfatizando las modificaciones que sobre estas se han realizado mediante resolución directoral, todo esto en el marco del desarrollo del proceso de programación multianual. La capacitación abordará 5 puntos importantes que hemos creído conveniente mencionarlos. Pasaremos primero con el marco normativo, seguido de los conceptos claves y los objetivos principales que tiene la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. También haremos énfasis en las responsabilidades que tiene la Oficina de Presupuesto. También mencionaremos como cuarto punto los hitos de la programación multianual correspondiente al periodo 2026-2028. Y este cuarto punto desarrollará 4 puntos más que veremos en el desarrollo de la capacitación y que tendrá como temas la estimación de ingresos, la proyección del gasto multianual de proyectos estratégicos, la estimación, aprobación y comunicación de la asignación presupuestaria multianual, así como un subcuatro punto, desagregación del APM y la formulación presupuestaria, para finalmente poder concluir como un quinto punto que abarque los principales cambios que tiene la directiva. Siguiente diapositiva. Para empezar, en el marco normativo, es importante mencionar el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Decreto Legislativo 1440, que es el decreto que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y específicamente en sus subcapítulos 1 y 2 nos habla sobre la programación y la formulación presupuestaria. También tenemos 2 resoluciones directorales que son importantes mencionar. La resolución directoral número 21, publicada y emitida el año pasado, que aprueba la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, así como sus anexos, los modelos, sus guías y las fichas. Es importante mencionar aquí que esta directiva tiene carácter permanente, ¿no? Esa es la perspectiva que contiene esta directiva. Por ello es que mediante la resolución directoral número 7 emitida este año, se modifica la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, indicándose en ciertos articulados específicos, y estas modificaciones vamos a verlas más adelante en los principales cambios que se han realizado. Sí, siguiente diapositiva. Bien, como segundo punto vamos a recordar un poco los conceptos claves y los objetivos que tiene la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Siguiente diapositiva. Sí, en los conceptos claves que son importantes, que se tienen que tener en cuenta para la aplicación de esta directiva de las diferentes entidades y pliegos presupuestarios, está la programación multianual presupuestaria, que es y que constituye la primera fase del proceso presupuestario
y que consiste en la estimación de la asignación presupuestaria multianual que abarca los 3 años consecutivos y que está orientado al logro de metas tanto para productos y proyectos. Aquí se debe tener en cuenta la proyección actualizada de las principales variables macroeconómicas y fiscales que deben estar alineadas y ser consistentes con el marco macroeconómico multianual. También otro concepto importante a tener en cuenta para la aplicación de la directiva es la asignación presupuestaria multianual, conocida como APM, que es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego. La asignación presupuestaria multianual tiene un carácter vinculante para el primer año y es indicativo para los 2 años siguientes. Es revisada anualmente y se modifica en caso haya cambios en cualquiera de los factores que se tomen en cuenta en su estimación. En la formulación presupuestaria abarca la desagregación, distribución y estructuración que tienen que hacer los pliegos y las entidades acerca de la información del primer año de la asignación presupuestaria multianual. El alcance que tiene la directiva es para los 3 niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, así como para los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y gobiernos locales, conocidas como ETES, y la directiva abarca las cosas técnicas que deben de cumplir estos 3 niveles de gobierno. Siguiente diapositiva, por favor. La programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria tiene objetivos, entre los cuales podemos mencionar la previsión de recursos para un horizonte multianual que permita el logro de las prioridades tanto sectoriales como institucionales. También se menciona el proponer la desagregación del APM para el cumplimiento de objetivos institucionales para cada año fiscal. El permitir un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas, tanto en el mediano como en el largo plazo, que esto conlleve a una asignación eficiente del gasto público. La desagregación del APM a partir de la estimación de los recursos disponibles y la cuantificación de las metas físicas de los productos, tanto de los programas presupuestales, acciones centrales y las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, ¿no? Conocidos como AP, no P. También otro de los objetivos claves importantes a mencionar son el establecer la vinculación de los proyectos en general con todas las categorías presupuestarias. Sí, siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver las responsabilidades que tiene la Oficina de Presupuesto. Siguiente diapositiva. Es importante mencionar, y siempre se recalca las responsabilidades de la Oficina de Presupuesto, porque es la Oficina de Presupuesto o la que a su vez es la que conduce en el proceso presupuestario en la entidad, en los pliegos presupuestarios. Entre las responsabilidades que ellas tienen, vamos a mencionar algunas que son importantes y que también se encuentran indicadas en la directiva. Está el brindar apoyo técnico a la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, que es presidida por el jefe de presupuesto o el que a su vez es dentro de la entidad. El prestar asesoría técnica, lo que le permite emitir y encontrarse en la capacidad de emitir lineamientos técnicos que sean necesarios para la fluidez y consistencia de la programación multianual presupuestaria. El proponer la desagregación de la asignación presupuestaria multianual para los 3 años consecutivos. También está el hacer de conocimiento a las unidades ejecutoras, según corresponda, el monto de los recursos asignados con cargo al APM durante la programación multianual presupuestaria. Revisa, evalúa el sustento de las unidades ejecutoras que tienen y verifican la programación multianual presupuestaria, la información que es cargada al módulo de programación multianual para que esté acorde con los parámetros de la distribución del APM. Y también podemos mencionar que prepara y propone la información requerida para la programación multianual presupuestaria a titular del pliego, la cual será emitida y lo remiten a la Dirección General de Presupuesto Público. Siguiente diapositiva. Como cuarto punto veremos los principales hitos de la programación multianual
presupuestaria correspondiente al periodo 2026-2028. Como hemos indicado, aquí se van a desarrollar 4 puntos importantes, ¿no? Empezando por el punto de estimación de ingresos. Siguiente diapositiva. Antes de empezar con la primera etapa, la etapa de estimación de ingresos, hemos creído conveniente, importante, mostrar un panorama de toda la programación multianual presupuestaria. Empezando por la estimación de ingresos, es una etapa que ya se ha realizado entre los meses de enero, marzo. También ahí se ve la previsión de gasto multianual de proyectos estratégicos y ahorita nos encontramos en la etapa de la estimación de la PM. Esta etapa de la estimación de la PM va a culminar con la aprobación en el Consejo de Ministros. También tenemos la desagregación de la PM y la formulación presupuestaria que se realiza, las reuniones de sustentación que tienen los pliegos presupuestarios del gobierno nacional y gobierno local. Esto conlleva la preparación del proyecto de ley, que finalmente se prepara el proyecto de ley y se eleva al Congreso. Y es ahí donde se da el debate del proyecto de ley y ya se da la aprobación presupuestaria, ¿no? Termina con la aprobación de la ley de presupuesto que se da antes del 30 de noviembre. Siguiente diapositiva. Ahora pasaremos a ver la estimación de ingresos. Siguiente diapositiva. La etapa de estimación de ingresos, etapa que ya ha culminado, ya se ha dado, consiste en la estimación de flujos y saldos de balance que prevén recaudar los pliegos durante la programación multianual presupuestaria. Tiene como objetivo principal el brindar una proyección de ingresos que sea adecuada y necesaria para la estimación del APM. Y como objetivos específicos tiene 2 principales, siendo uno de ellos el mejorar la estimación de la recaudación para que se reduzca, se logre reducir la brecha que hay entre el PIA y el PIN, orientado a dar una mayor precisión a la información que se obtenga, ya que se va a permitir establecer límites a la incorporación de mayores ingresos. Como un objetivo, segundo objetivo específico que tiene es el respetar el uso específico de los ingresos a ser percibidos, de acuerdo a la norma legal vigente. Esto es asignar temas específicos que permiten a dichos recursos ubicarlos en genéricas específicas. Siguiente diapositiva. Ahora pasaremos a ver la proyección de la cartera de proyectos priorizados. Siguiente diapositiva. La Dirección General de Presupuesto Público solicita la proyección de la cartera de proyectos priorizados con la finalidad de que esta información sirva como insumo para que se pueda lograr la estimación del APM. Tenemos que se tienen en consideración la cartera priorizada de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, PNIC, así también como otros proyectos. Aquí se considera la proyección de los proyectos que conforman el PNIC, proyectos bajo la modalidad de asociaciones públicas privadas, proyectos en activos, proyectos también bajo la modalidad de obras por impuestos, proyectos que se encuentran dentro del marco de las escuelas del Bicentenario, proyectos ejecutados mediante I2G o contrato gobierno a gobierno, y que se incluye aquí la estimación de gasto corriente de corresponder. También se considera la previsión de proyectos ejecutados mediante contratos de administración de recursos, conocidos como contratos CAR. También se tienen inversiones financiadas con operación de endeudamiento, donde aquí considera los desembolsos proyectados y se ejecuta la evaluación del monto de las contrapartidas, tomando como referencia el criterio de ejecutabilidad de los proyectos. Tenemos las inversiones de reconstrucción mediante inversiones IRI, que se conocen, que cuenten con un código único nuevo que esté aprobado y registrado y que cumplan con el criterio de continuidad. Aquí estos proyectos que cumplen con el criterio de continuidad son considerados y se estima la proyección de gasto por proyecto considerando ciertos factores como el tamaño del proyecto, el nivel de gobierno y la etapa en que se puede encontrar el proyecto. Siguiente diapositiva.
Ahora pasaremos a la estimación, aprobación y comunicación del APM. Siguiente diapositiva. La Dirección General de Presupuesto Público realiza la estimación del APM conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, específicamente en el numeral 24.2, ya que esta se presenta anualmente al Consejo de Ministros para su aprobación. La estimación del APM está compuesta por dos elementos claves. Tenemos la línea de base de asignación presupuestaria, que es la estimación del gasto que es necesario para mantener las políticas públicas vigentes, y también está la asignación presupuestaria diferencial, que corresponde a la estimación del ajuste, sea positivo o negativo, de la línea base. La asignación presupuestaria multianual, tenemos la parte de ingresos, que es estimada por la Dirección General de Presupuesto Público por cada fuente de financiamiento y rubro, a nivel de pliego presupuestario de los 3 niveles de gobierno. Y por la parte de gastos, para el gobierno nacional y los gobiernos regionales, es estimada por la Dirección General de Presupuesto Público por fuente de financiamiento o por categoría de gasto, y genérica a nivel de pliego presupuestario. También se tienen anexos específicos, que son documentos que acompañan a la APM, o conocido como diplomas, que brindan un mayor detalle sobre la asignación que se ha realizado y que tienen que realizar los pliegos y unidades ejecutoras de corresponder. La información del APM es comunicada por la Dirección General de Presupuesto Público mediante un oficio circular a los 3 niveles de gobierno. Esta se comunica a la Oficina de Presupuesto y estas a su vez a las oficinas que conforman la Comisión de la Programación Multianual Presupuestaria. Siguiente diapositiva. Ahora pasaremos a ver el punto de la segregación del APM y la formulación presupuestaria. Siguiente diapositiva, por favor. Hay criterios que deben cumplir los gastos, que son importantes de mencionar. Tenemos el criterio de continuidad, que permite dar continuidad a cada proceso, compromiso asumido y previsiones autorizadas. Por ejemplo, acá tenemos los contratos multianuales de inversiones. Tenemos el criterio de consistencia, que permite guardar consistencia con la información de los diversos sistemas informáticos del sector público, o sea, información que esté orientada a inversiones, información que esté orientada a bienes y servicios, entre otra información. Tenemos el criterio de ejecutabilidad, que permite y está basado en una proyección de ejecución que esté acorde con el marco legal y con la real capacidad operativa que se cuente. Y también se tiene el criterio de pertinencia y cierre de brecha, el cual debe reflejar los puntos: acciones correctivas que estén en funciones de las revisiones de gasto, análisis de costo-efectividad, eficiencia, monitoreo, como evaluaciones, y también que esté y refleje un sustento en criterios de focalización y priorización que estén orientados al cierre de brecha de los indicadores de desempeño. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué criterios específicos deben cumplir las entidades, ¿no? En el tema de personal y pensiones, tienen las políticas existentes, ¿no? Conceptos permanentes, variables, vocacionales, que se puedan considerar. En el tema de bienes y servicios, tiene las metas de producción, provisión y el costo de los insumos son sustentados en información que sea registrado en el sistema informático del SEAP u otros sistemas, ¿no? Que estén relacionados a patrimonio, productos y servicios. También está la priorización de los compromisos y obligaciones contractuales, de servicios básicos, entre otros. La previsión de la operación y mantenimiento también de las inversiones realizadas. En el tema de donaciones y transferencias, tenemos criterios específicos como productos o proyectos por financiar que estén en el marco de convenios suscritos y adendas. Para las transferencias de los proyectos, estos deben encontrarse en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones. En el tema de endeudamiento y contrapartidas, préstamos suscritos y vigentes con su respectiva contrapartida, también los préstamos por concertar, que también esté con su respectiva contrapartida. Para adquisición de activos no financieros,
se debe tener en cuenta los proyectos elegibles que se encuentren en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones. También se debe tener en cuenta el orden de priorización de los proyectos en proceso de liquidación, de los proyectos en ejecución que culminen en el año de la programación, aquellos también proyectos que se encuentren en ejecución física y que culminen sucesivamente en los 2 años, en los años 2 o en los años 3 de la PMP, los años subsiguientes, ¿no? Entre otros. Y en el tema de otros conceptos, o para que se tomen en cuenta dentro de estos criterios que deben cumplir las entidades, están los subsidios, subvenciones y otras transferencias, los impuestos de arbitrios y también adquisición de activos financieros. Ahora, entre los hitos de la programación multianual presupuestaria, el año 2026-2028, los pliegos deben de cumplir estos en el marco de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Para el registro de información que se realiza en el módulo de la programación multianual, se tiene como fecha para el gobierno regional y gobierno local entre el 16 y 17 de junio. Y para los gobiernos locales se tiene el 19, 20 y 23 de junio. Esta información, estas fechas también se encuentran publicados ya en los anexos de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, ya se encuentran disponibles en la plataforma del sistema del MEF, que han sido publicados ya desde el 3 de abril. Se pueden consultar estos anexos en la plataforma. Sí, específicamente para el gobierno nacional y gobierno local se encuentran en el anexo número 1A, es el cuadro de plazos de hitos para la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, y para el gobierno local se encuentra en el anexo número 1 para gobiernos locales. Otros hitos que también deben cumplir los pliegos está la creación, modificación y eliminación de indicadores de desempeño, el registro de metas multianuales de indicadores de desempeño, están relacionados al Sistema de Integrado de Gestión de la Calidad del Gasto, el SICAL, y para los pliegos del gobierno nacional y gobierno local, las fechas que se han establecido son el 18 de abril para la creación, modificación y eliminación de indicadores de desempeño, y para el registro de metas multianuales, el 13 y 17 de junio. Para el registro de subvenciones a personas jurídicas no públicas y el registro de cuotas a organismos internacionales, mediante el módulo de complementario web de la formulación, tanto para el gobierno nacional y gobierno regional, se ha establecido como fecha el 16 de junio. Dichas fechas también se pueden verificar en los anexos correspondientes para los gobiernos nacionales, gobiernos locales y gobierno nacional, que ya se encuentran publicados, como he mencionado, en el portal del MEF. Siguiente diapositiva. Las reuniones de sustentación son reuniones que llevan a cabo los pliegos presupuestarios, tanto del gobierno nacional y los gobiernos regionales, donde exponen su propuesta de formulación presupuestaria. Y dicha exposición debe ser consistente con la información registrada en el módulo de la programación multianual. ¿Cómo se desarrollan estas reuniones de sustentación? Los pliegos del gobierno nacional y gobiernos locales sustentan su formulación presupuestaria en los plazos que se establecen en el cronograma de reuniones para la sustentación de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria del gobierno nacional y gobierno regional. La Dirección General de Presupuesto Público pone a disposición una plantilla de presentación y otros documentos en los cuales se pueden apoyar las entidades para el desarrollo de dichas reuniones. Para el caso de las municipalidades distritales, ellas participan de las reuniones de sustentación organizadas por sus respectivas municipalidades provinciales, establecidas en las fechas correspondientes, esto es en el anexo número 2 para gobierno local, en cronograma de reuniones de sustentación de la programación multianual presupuestaria de los gobiernos locales. Todos estos anexos se pueden encontrar ya en la página también del MEF. Siguiente diapositiva. Ahora pasaremos a ver los principales cambios que se han ejecutado a la directiva.
Entre los principales cambios tenemos en el artículo 2, que está referido a las referencias y definiciones, que se han modificado ciertos términos, como por ejemplo, vamos a mencionar algunos de ellos, tienen el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, el tema de pensiones y de la programación multianual de fondos públicos para los recursos humanos del sector público. Estas modificaciones que se han hecho a estas definiciones están alineadas a la nueva directiva que corresponde a la programación multianual de fondos públicos para los recursos humanos del sector público. En el artículo número 6, referido a las obligaciones de responsable de programa presupuestal, de responsable de producto de programa presupuestal orientado a resultados y de la entidad que participe en la entrega de producto, se han modificado ciertos literales. Tenemos la modificación del literal A, donde se realiza una precisión respecto a la asistencia técnica del programa presupuestal y la identificación de insumos para la programación multianual presupuestaria que tanto se brinda a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Aquí la asistencia para el gobierno nacional lo brinda la Dirección General de Presupuesto Público. Otro de los literales modificados es el literal C, ¿no? Respecto a los indicadores de desempeño y producción física. Aquí se generalizan las responsabilidades, dado que estas responsabilidades se desarrollan con mayor precisión en otras directivas de la Dirección General de Presupuesto Público, específicamente de la Dirección de Calidad de Gasto, ¿no? Otro de los literales modificados es el literal D, donde se indica que responsable del programa presupuestal, de responsable del producto de programa presupuestal orientado a resultados y de la entidad que participa en la entrega del producto, define las metas multianuales de los indicadores de desempeño del programa presupuestal. Otro de los literales es el literal E, donde aquí se está añadiendo una de las obligaciones o funciones que tiene el programa presupuestal, quien deberá verificar el registro de las metas presupuestarias. En el artículo número 6, como he indicado, se han modificado ciertos literales. Esto para lograr una mejor estimación en la APM. Siguiente diapositiva. El artículo número 10, aquí se ha modificado también el nombre, ahora ha pasado a ser revisiones de gasto para la programación multianual presupuestaria. Se han revisado ciertas precisiones, ¿no? Por ejemplo, en el numeral 10.1 se está precisando que las revisiones de gasto analizan la ejecución del gasto tanto para información histórica y actual de los pliegos presupuestarios, programa presupuestal o cualquier categoría de gasto. También se especifica en el numeral 10.2 que durante la APM se emplean las revisiones de gasto para analizar la eficiencia en la asignación y ejecución del gasto público. Esto con la finalidad de detectar oportunidades de reasignación de recursos en los pliegos presupuestarios y con ello se logre una alineación del gasto con las prioridades de gobierno. Aquí es importante mencionar que se ha tomado en cuenta lo indicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, las recomendaciones que se ha dado y por tanto se está realizando esta especificación en el artículo 10 de la directiva. Tomándose en cuenta también las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es que se incluye el numeral 10.3, señalándose que las revisiones de gasto pueden derivar en matrices de compromiso de mejora de desempeño, que permiten de manera objetiva mostrar resultados e implementar mejoras tanto en la asignación y en la ejecución del gasto público. Tenemos el artículo 12 también, referido a criterios específicos para estimar el gasto público. Respecto a la estimación del gasto en materia de bienes y servicios, se ha creído conveniente retirar la referencia de la consistencia entre la programación y el cuadro multianual de necesidades en su fase de identificación, de acuerdo con lo establecido en la tercera y en la novena disposición complementaria
modificatoria de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2025, ¿no? El presente año. Siguiente diapositiva. Siguiendo en el artículo 12, respecto a lo que es materia de adquisición de activos no financieros, específicamente respecto a la asignación de recursos en los proyectos elegibles, se está precisando que estos deben contener una asignación de recursos que garantice la ejecución de la inversión hasta su culminación y cierre, para que se pueda lograr con ello una vinculación con los objetivos, con los lineamientos de política nacional de inversión pública. Finalmente tenemos que se ha agregado una precisión en la disposición complementaria final, en la primera, referida a la creación de finalidades que requieran ser programadas en la multianualidad de la programación multianual presupuestaria, de acuerdo a dos casos. El primer de ellos, referido a productos de programas presupuestales, que deben solicitarlo al sector responsable, que es quien coordina con la Dirección General de Presupuesto Público. Y como un segundo caso tenemos los proyectos de programas presupuestales y las otras genéricas presupuestarias, actividades y proyectos distintas a los programas presupuestales. Aquí las entidades pueden crear los códigos adicionales en el módulo de programación multianual. Sí, con ello estamos culminando la capacitación. Ahora continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Primera pregunta. ¿Cómo se informará la asignación presupuestaria multianual APM? ¿Qué nivel de desagregación se considera? Adelante. Sí, gracias Claudia. Sí, la Dirección General de Presupuesto Público informa la asignación presupuestaria multianual, o se conoce APM, a los pliegos presupuestarios de los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, mediante un oficio circular. En dicho oficio se comunica la APM, así con sus respectivos anexos, que ya se encuentran disponibles en el aplicativo informático, el módulo de recolección de datos, los cuales las entidades pueden descargar directamente de dicho aplicativo, ingresando con su clave y contraseña correspondiente. Posteriormente a ello, la APM debe ser comunicada por la Oficina de Presupuesto del pliego presupuestario a las oficinas que conforman la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria en formulación presupuestaria. Ahora bien, respecto al nivel de desagregación de la APM para los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales, se considera el nivel de desagregación por fuente de financiamiento y rubro, categoría y genérica de gasto. En tanto, para el caso de los gobiernos locales, la APM es informada por fuente de financiamiento y rubro a nivel de pliego presupuestario. Gracias, Arceli. Siguiente pregunta. ¿Es obligatoria la conformación de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria? Sí, es obligatoria la conformación de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria, de acuerdo a lo que se menciona en el artículo número 4 de la Directiva de Programación, que lo establece y es de aplicación a todas las entidades cuyo alcance enmarca la directiva. Es importante mencionar que esto tiene una gran importancia, dado que la programación presupuestaria es el resultado de una coordinación con diversas oficinas dentro de una entidad, por lo cual esta comisión es quien permite y evidencia el proceso de coordinación entre todas las oficinas para tener un proceso de programación que sea oportuno. Gracias. Siguiente pregunta. ¿En qué sistemas de información deben basarse las entidades para programar el gasto público en bienes y servicios? Para los 3 años que comprende la programación multianual presupuestaria, el gasto público, específicamente en bienes y servicios, debe programarse con base a la información que se encuentre registrado en el SIAP-SP, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, conocido como SEACE,
y en los sistemas informáticos del Sistema Nacional de Abastecimiento, según corresponda a las entidades, incluyendo el módulo de programas presupuestales por resultados y el módulo de patrimonio en las unidades ejecutoras que cuenten con dicho sistema y también en otros sistemas complementarios que estén desarrollados para la cadena de abastecimiento público administrado por el MEF, así también como a las previsiones presupuestarias registradas y enviadas a la Dirección General de Presupuesto Público y al cronograma proyectado de pagos. Gracias, Arceli. Siguiente pregunta. ¿Se tiene que programar recursos para los proyectos que se encuentran en arbitraje y o paralizados? No necesariamente. Respecto a los proyectos en ejecución cuyo componente de infraestructura se encuentre paralizado o en arbitraje y que superen un año de duración, no deben ser programados. Esto previa opinión técnica de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, o la que haga sus veces, respecto a la situación de los proyectos correspondientes. Gracias, Arceli. Y como última pregunta, ¿cuáles son los criterios específicos para estimar el gasto público en materia de ingresos correspondiente a los recursos humanos del sector público? Sí, aquí se debe tener en cuenta que el gasto público vinculado a materia de ingresos correspondiente a los recursos humanos del sector público comprende el personal activo, el personal CAD y pensiones. Para la multianualidad de la línea base, dicha estimación debe tomar en cuenta lo siguiente que voy a mencionar. Para el caso del gobierno nacional y gobiernos locales, gobiernos regionales, se toma como referencia la información de la programación multianual de fondos públicos para los recursos humanos del sector público. Y para tal efecto, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos remite a la Dirección General de Presupuesto Público, entonces como la metodología, las proyecciones, los criterios y toda información que resulte relevante según corresponda, así como otra información que pueda solicitar la Dirección General de Presupuesto Público. Dicha dirección revisa esta información y el sustento que remiten y efectúa la vinculación con la estimación de los gastos de la PM, considerando también para ello criterios de equilibrio presupuestario y priorización de política de gasto. Otro de los criterios que se deben tomar en cuenta para el caso de los gobiernos locales, se toma en cuenta el costo total de la planilla del personal activo, del personal CAD, el personal pensionista y similares, ¿no? Y para los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, conocidos como ETES, se toma en cuenta el costo total anual de la planilla de los personal activo, personal CAD y pensionista. Muchas gracias, Arceli, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Bien, antes de culminar el presente evento, es preciso mencionar que desde el 2021, el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Este instrumento de integridad expone las conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI, con las entidades de los 3 niveles de gobierno, a fin de generar credibilidad y confianza. De esta manera, culminamos la presente capacitación virtual. Les recordamos que, si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.